Bienvenidos. Antes que nada agradezco mucho a las personas que les gustó mi contenido. Logramos las 5000 visualizaciones para esta segunda parte. Así que lo prometido es deuda y las personas que no vieron la primera parte y desean verla les colocaré el enlace en la descripción. Ahora sin más que decir comencemos. Xoloitzcuintle. Originario de México. En el 2016 se le declaró como Patrimonio Cultural y Símbolo de la Ciudad de México. Proveniente de México, se cree específicamente del estado de Colima, es una raza muy antigua, originada, según algunos cálculos, hace más de 3000 años. Según investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, este perro tiene más de 7000 años. En la mitología azteca, se creía que los Xoloitzcuintles acompañaban a las almas de los difuntos cuando viajaban al Mictlán, el inframundo, por lo que se les sacrificaba y enterraba junto con los muertos a los que debían guiar. Hay leyendas que hablan de que Xolotl le dio el Xoloitzcuintle como regalo al hombre, después de haberlo fabricado de una astilla del hueso de la vida, el hueso del que toda vida fue creada. Debido a esto, los aztecas lo consideraban sagrado, y esta adoración se manifestaba en muchas representaciones escultóricas y pictográficas. Se dice que los dioses tenían que descender a Mictlán y obtener un hueso que haría posible la formación de la humanidad. Xolotl se ofreció para efectuar tal hazaña, aunque eso implicaría transformarse en un perro, el Xoloitzcuintle. Xolotl fue representado como hombre con cabeza de perro, representando la cara de Venus nocturna acompañando al sol en su trayecto al inframundo. Tras el ocaso, el astro rey moría y luchaba con su ayuda para renacer al alba. Desde entonces este animal se convirtió en el favorito de los dioses. Cuando se cumplió el objetivo, se presentó ante el pavoroso Mictlantecutli, el señor de la muerte, y le entregó el preciado hueso. Entonces, el Xoloitzcuintle regresó al mundo de los vivos y los dioses pudieron crear al primer hombre y a la primera mujer. La tradición azteca apuntaba que debía ser completamente negro, porque si presentaba manchas en su cuerpo esto decía que ya había servido al alma de otro difunto. Además, para el pueblo azteca, el Xoloitzcuintle tenía la capacidad de alejar y proteger los hogares de espíritus malignos. Pero como todo para ellos era dualidad, también representaba un lado maligno ya que se le identificaba con la enfermedad y deformidades físicas. El Xoloitzcuintle es un perro sin pelo, de piel muy suave y ligeramente más largo que alto. La piel puede ser de color negro, gris, rojo, marrón, bronce y rubio. Hay 3 tamaños de esta raza. El Xolo mexicano miniatura adulto suele medir de 25 a 35 centímetros, el mediano, de 36 a 45 centímetros y el estándar de 46 a 60 centímetros. Personalidades como Diego Rivera y Frida Kahlo criaron estos ejemplares como mascotas, y los convirtieron también en animales de culto e inspiración para su obra. Son buenos perros de compañía y guardianes del hogar. A pesar de que no tienen una apariencia atractiva, el Xolo es popular entre algunos por su inteligencia, su resistencia y su carácter amigable. Aparentemente, aquellas personas que aprecian al perro como compañero fiel son las que le han dado una nueva ola de popularidad en la actualidad. Suelen ser muy deportistas, buenos vigilantes y singularmente tranquilos con la gente. Terrier chileno. El terrier chileno, o también llamado terrier de pelo liso, es la primera raza canina proveniente de Chile. Se desarrolla desde finales del siglo XVIII y fue desarrollada a partir del ratonero bodeguero andaluz. Desde 2007 el Club Nacional del Terrier Chileno, continuando el trabajo de la Asociación Gremial de Criadores y Expositores de Perros de Chile, ha desarrollado el proyecto de estandarización que fue publicado el 2 de julio del 2020. Cuyo objetivo del estándar es convertir al terrier chileno en la primera raza originada en Chile oficialmente reconocida por la Federación Cinológica Internacional. El origen de esta raza se encuentra en los perros terriers de los comerciantes vitivinícolas ingleses que se asentaron en la provincia de Cádiz, España a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Estos perros, en su mayoría Fox Terrier de pelo liso,
Se cruzaron con los perros que se utilizaban en las bodegas y cuadras para eliminar las ratas y ratones que se encontraban allí. El resultado fue la obtención del ratonero bodeguero andaluz. Fue llevado a América por los navegantes españoles durante los siglos XVIII y XIX. La raza se desarrolló en los fondos del centro-sur de Chile, aclimatándose fácilmente a una vida rústica, muchas veces de caballeriza. Adquiriendo cambios físicos, el más notable la carencia de manchas en su cuerpo y sus rasgos faciales más redondeados. Debido al bajo número de especímenes se le solía identificar como un perro para la alta clase social de la época. A finales del siglo XIX muchos campesinos emigraron a las ciudades. Este fenómeno llevó también al terrier chileno a las zonas urbanas logrando una rápida adaptación, siendo utilizado en los CITES para exterminar roedores. Debido a este último factor, es que a los terriers chilenos se les identificó durante casi todo el siglo XX con la clase obrera del país. A pesar del casi nulo interés que los cinófilos locales de la época presentaron en esta raza, el terrier chileno continuó en el país, popularizando aún más, a través de la tira cómica Condorito, cuyo protagonista estaba acompañado por Washington, un terrier chileno. En la actualidad el terrier chileno está presente en todo el territorio del país, siendo utilizado en zonas rurales principalmente como cazador y en las ciudades, como animal de compañía. En cuanto a apariencia es un perro pequeño de 35 centímetros los machos y 32 centímetros las hembras. Pesa entre 5.5 y 6.5 kilogramos y tiene un aspecto balanceado y elegante. Su pelaje es corto, apretado al cuerpo, destacando la simetría de los colores, cuerpo blanco y marcas en su cabeza, negro y rojizo, azul y rojizo, marrón y rojizo, rojizo o negro. Su cola es corta, muchas veces desde el nacimiento. Las orejas tienen forma de V y su altura oscila entre 28 y 38 centímetros. Su temperamento es amigable y apegado a su familia. Tiene gran inteligencia, además de una memoria extraordinaria. Es la mascota ideal para los niños, por su vitalidad y energía. No suele confiarse de extraños, por ende, una socialización temprana es importante, también un constante entrenamiento. Es un perro higiénico en el sentido de no expeler malos olores. Destaca, además, su olfato bien desarrollado, que lo hace un excelente cazador y la extraordinaria capacidad de adaptación climática. Es decir, puede vivir en el campo o en la ciudad. Perro cimarrón uruguayo. El cimarrón uruguayo es un perro molosoide de tamaño mediano a grande dentro de los estándares caninos. Al igual que muchas otras razas que no solo han surgido por selección natural, su aspecto comúnmente varía dentro del estándar de la raza. Así sus colores en el pelaje pueden ir desde el atigrado, a manchas, y hasta el también albino en ciertos casos, color crema o bayo. En su mayoría, presentan un hocico negro. Su multiplicidad de origen ha sido motivo de controversias para su reconocimiento como raza, haciendo que solo la variante cimarrón uruguayo sea reconocida como una raza pura desde 1989 y en forma provisional por la Federación Cinológica Internacional desde el 21 de febrero de 2006. Cimarrón es un vocablo que se aplicó en América, originariamente en la isla La Española a todo lo que habiendo sido doméstico o civilizado se volvía al estado salvaje o silvestre, haciéndose referencia en este caso a su refugio en las cimas, en realidad en los montes y valles escondidos de las sierras, con lo cual cimarrón sería el que vive en las cimas o se oculta en ellas. La historia de los orígenes del perro cimarrón uruguayo se remonta a cientos de años atrás, durante el periodo de colonización de las nuevas tierras americanas. Son los descendientes de los enanos españoles. Aunque aún hay ciertas incertidumbres debido a la carencia de registros exactos, se piensa que la raza surgió como consecuencia de la reproducción y sobrevivencia de los ejemplares más fuertes de perros. Los fuertes fueron llevados como acompañantes por los colonos a esas latitudes y que posteriormente escaparon o fueron abandonados a su suerte, lo que hizo que la raza evolucionara a través de la selección natural de las características más resistentes.
En las tierras uruguayas y argentinas ha sido de vital importancia la utilización de perros para el manejo del ganado, gracias a sus características geológicas y productivas. Era una costumbre de los conquistadores españoles liberar ganado en las tierras a las que llegaban, lo que hacía aún más necesaria esta práctica. De esa manera, el ganado se reproducía y criaba con gran libertad, poblando todo el territorio y garantizando la alimentación de los colonos y la población en general. Es oriundo de Uruguay, en la que es la única raza nativa reconocida a nivel internacional. En cuanto a su temperamento, al ser esta raza utilizada principalmente para el trabajo, poco se conoce o se dispone información sobre su convivencia y comportamiento fuera de este ámbito. En muchos casos es un perro apegado a su familia y leal, aunque no es recomendable para personas que apenas se inician en el mundo canino. Además, que son perros que requieren mucha atención y paciencia. También, para su correcto cuidado, se necesita constancia por parte del adoptante y lo mejor es tener conocimiento y experiencias previas en el trato con perros. Dogo guatemalteco. El dogo guatemalteco, también llamado Bull Terrier guatemalteco, es una variante de la raza dogo, originaria de Guatemala. Desde los años 1990, la Asociación Canófila Guatemalteca inició el estudio de esta raza para que la Federación Cinológica Internacional otorgue el reconocimiento mundial sobre la crianza de perros con pedigrí, la única en esta región. Existen fotografías que datan de esa época en donde se puede apreciar al perro en la Plaza de Toros de Guatemala y lugares en la capital como la Plaza Barrios y el Museo del Ferrocarril de Guatemala. Además, hay otras imágenes que datan de 1933 en la finca Las Trochas, sitio que en la actualidad abarca la zona 14 de la ciudad de Guatemala. En la formación de esta raza se deduce que intercedieron principalmente la mezcla de las razas Boxer, Dálmata, Bull Terrier inglés e incluso el Staffordshire Bull Terrier, con toda probabilidad. También se utilizaron otras razas y perros de razas mixtas, aunque probablemente nunca se conocerán. Sin embargo, el Bull Terrier inglés fue muy significativo en la formación de esta raza, por lo cual se le designó Bull Terrier guatemalteco durante casi todo el siglo XX. Aunque algunos detalles de la raza dogo guatemalteco pueden permanecer como ciertas hipótesis, el desarrollo de la raza sí se conoce. Existieron dos familias como las más antiguas en criar Bull Terrier guatemalteco. Una de ellas fue la familia Gerardi en 1910 y la otra, la familia Galácer en 1930. Ambas tuvieron estos perros distribuidos en Escuintla, Suchitepeques y Ciudad de Guatemala. Las familias que crearon la raza querían un perro guardián que protegiera sus hogares. Debido a ello se conoce una de las características primordiales de esta raza, la protección que brinda. Por lo tanto, es considerado como un perro vigilante que está al pendiente y permanece en alerta ante cualquier situación que se ocasione. Finalmente, varios criadores y aficionados se preocuparon de que el dogo guatemalteco se estaba volviendo demasiado variado en apariencia. El veterinario y zootécnico Dr. Arturo Chávez examinó a los miembros de la raza de todo el país y desarrolló un estándar escrito que dictaminó las características que debe tener esta raza. Además, fue el Dr. Chávez quien cambió oficialmente el nombre de la raza Bull Terrier guatemalteco a dogo guatemalteco. Este cambio de nombre se realizó por varias razones. La principal fue que, con el tiempo, la raza tenía una apariencia mayoritaria a un mastín o un bulldog, que al de un Bull Terrier. La otra razón fue porque la expresión dogo sonaba más tradicionalmente español y por lo tanto apropiado para Guatemala, que el término fuertemente inglés Bull Terrier. Debido a esas circunstancias, la Asociación Canófila Guatemalteca, ACANGUA, autorizó el cambio de nombre a dogo guatemalteco. El dogo guatemalteco promedio es blanco, con estatura media. Su pelaje es liso, corto y pegado a su cuerpo. No obstante, es una raza cuyo cuerpo es más largo que alto. Asimismo, su peso aproximado es de 55 a 79 libras. Es un perro de cuerpo fuerte, corto y ancho, normalmente robusto. La cabeza del dogo es una de las partes más importantes de su cuerpo. Esto debido a su conformación,
proporciones y color. Por sus medidas es clasificado en el grupo de los braquicefálicos, con aspecto fuerte, ancho, voluminoso y bien proporcionada. Además de sus arrugas que predominan a los lados. Es un perro altamente sociable con las personas, lo que le hace ser un excelente perro de compañía. Es un perro leal hacia su familia. Un ejemplar bien criado, es territorial, distante y desconfiando con los extraños, pero al ser introducidos por el dueño, se vuelven amigables y confiados. Un dogo guatemalteco jamás debe desplegar agresión hacia humanos. Algunos ejemplares son agresivos contra otros perros y otros animales, debido a su alto instinto de presa, razón por la cual la socialización y el entrenamiento son cruciales para esta raza. Tigre andino de dos narices. El tigre andino de dos narices es originario de Bolivia, más específicamente en el área norte de la ciudad de La Paz, en una zona conocida como Oaxaca, donde llamó la atención de un explorador inglés, en los primeros años del corriente siglo XXI, por su curioso hocico bifurcado, y que llevó a aquel hombre a investigar la procedencia e historia de tan extraña raza. Su origen se remonta gracias a un hallazgo protagonizado por el explorador John Blatchford Snow, que después de haber tenido encuentros con todo tipo de seres vivos como abejas furiosas, vio un ejemplar de tigre andino de dos narices cuando viajó por primera vez a Bolivia, en el año 2005. Blatchford Snow, director de la Sociedad de Exploración Científica, aludió con humor al hecho de que se encontraba sobrio y que, del que hablaba, no era un animal de ciencia ficción sino un can real como la vida misma. El perro en cuestión era un ejemplar llamado Bella. 2 años más tarde, en el segundo viaje a la región, descubrieron un segundo ejemplar que no era otro que su hijo, llamado Singu. La doble nariz de Singu era aún más pronunciada que la de Bella, que murió dando a luz a una camada de cachorros con la nariz doble, de la cual solo este vivaz perro sobrevivió. En ese momento, Singu acaba de tener a su vez descendencia con una perrita de una sola nariz. De estos cachorros, hijos de Singu, 2 nacieron con la nariz partida de la que estamos hablando y 2 con una sola nariz. Por desgracia, los cachorros con nariz doble murieron 3 días después de su nacimiento. Podemos afirmar que el origen de estos perros es desconocido. Lo cierto es que se ha constatado la existencia de más ejemplares de esta raza en la cordillera andina de Bolivia. Otra teoría que parece tener mayor peso es aquella que sitúa a este tigre andino como descendiente del pachón navarro, un perro muy valorado por sus increíbles dotes para la caza. Los conquistadores españoles habrían llevado a Sudamérica a algunos de estos perros en las campañas militares que desarrollaron hace siglos. También se cree que podría estar emparentado con una raza de perros que trajeron los colonizadores españoles en la época de la conquista, raza que a su vez procedía de diferentes cruzas con un perro originario de Turquía, conocido como Catalburum. Como el nombre lo indica, el tigre andino de dos narices o perro boliviano de dos narices es una raza que presenta un curioso y extravagante atributo físico en su rostro, a nivel del surco vertical, que todos los canes tienen justo en el medio de sus fosas nasales. Nuestro actor principal del día tiene una separación muy marcada y de gran profundidad, lo que da a la vista del observador la impresión de estar siendo testigo de dos narices, que además, para seguir haciendo honor a su nombre, pueden moverse de forma individual al momento de realizar el acto olfatorio. El carácter del tigre andino de dos narices es muy distinto al de otros perros que son tanto más conocidos y populares, como a su vez casi inexistentes para algunos. Por ello debemos explicar este increíble temperamento que muestra este canino. Según expertos, y personas que han estado cerca de estos caninos han deducido que es un animal líder, pese a su tamaño pequeño suele dar orden y hacer notar su presencia, tanto con otros perros como con humanos. Por ello requiere un dueño firme y paciente. Otra gran parte de la personalidad de esta raza es ser seguro, alerta y agresivo. Aquí concluimos esta segunda parte, espero que les haya gustado. Si es así, dame tu like. A las 5000 visualizaciones subiré la tercera parte. Háganme saber en los comentarios qué países o razas desean que coloque en el siguiente video.
Hasta la próxima.